A veces, la vida te pone frente a un espejo que no pediste, y en él ves el rostro de quien más amas, desfigurado por el dolor, el miedo o la incomprensión. Yo nunca imaginé que contaría esta historia, mucho menos de esta forma, pero hay momentos en los que callar se convierte en un crimen silencioso, y hoy por él, por mi hijo, decido hablar. Mi hijo siempre fue un niño diferente. No lo digo como adorno ni como elogio, lo digo con la verdad que solo una madre puede sostener entre los dedos cuando la vida la arranca a pedazos. Desde pequeño, sus ojos miraban distinto, como si viera cosas que los demás no podían ver, como si llevara una herida ancestral, una que ni siquiera el amor más profundo podía curar. No sé en qué momento lo perdí, o si alguna vez lo tuve por completo. Hay un punto en que el hijo que criaste con ternura empieza a alejarse, no físicamente, sino con el alma, y aunque sigue ahí, en la misma casa, respirando el mismo aire, ya no puedes alcanzarlo. El amor de madre tiene esa trampa, te hace creer que puedes con todo, que si amas suficiente, si cuidas con el alma, si te desvelas por años, entonces todo va a salir bien. Pero eso no siempre sucede. A veces, amar no basta, y eso es lo que más duele. En esta historia no hay héroes, tampoco villanos, solo hay una mujer, yo, que intenta entender cómo el hijo al que dio la vida se convirtió en un extraño. Y hay un silencio enorme, espeso, entre nosotros, un silencio que no supe romper hasta hoy. A veces la vida no te pregunta si estás lista, a veces simplemente te lanza al abismo con los ojos vendados y los brazos atados, y cuando caes, el golpe no es lo más difícil es abrir los ojos y ver que has perdido algo que nunca pensaste que podías perder, a tu propio hijo. Me llamo Miriam, tengo 68 años y he decidido contar esta historia no para redimirme ni para buscar comprensión. Lo hago porque el silencio también mata, y en mi caso, ha estado matando pedazos de mi alma durante más de 20 años. Esta es la historia de mi hijo y de la mujer en la que me convertí al intentar salvarlo sin saber cómo. Mi hijo se llama David. Nació en una madrugada tormentosa, con relámpagos en el cielo y miedo en mi vientre. Era mi primer hijo, y aunque el parto fue difícil, cuando lo pusieron en mis brazos, todo el dolor desapareció. Recuerdo que me miró con esos ojos oscuros y enormes, como si ya supiera algo que yo aún no podía entender. Ese día algo en mí cambió para siempre. No solo me convertí en madre, me convertí en guardiana, en refugio. En ese instante juré protegerlo de todo lo que la vida pudiera arrojarle. Lo que nunca imaginé es que un día tendría que protegerlo de sí mismo y de mí. David fue un niño callado, no era tímido, era introspectivo, como si estuviera siempre en otro lugar. Le gustaba jugar solo, inventarse mundos con sus muñecos, dibujar cosas que a veces me asustaban, casas oscuras, figuras sin rostro, ríos que corrían al revés. Una vez, con tan solo 6 años, me preguntó: «Mamá, ¿por qué los adultos mienten tanto?». Me congelé. ¿Qué niño hace una pregunta así? Intenté reír, cambiar el tema, decirle que no todos mentían, pero él ya lo sabía. Lo había visto, y yo no supe cómo responder. Cuando entró en la adolescencia, las cosas se complicaron. Ya no dibujaba, ya no hablaba, se encerraba en su cuarto por horas, y si yo me atrevía a tocar la puerta, gritaba. Con su padre la relación era aún peor. Nunca se entendieron. Mi esposo era un hombre rígido, tradicional. Creía que un buen hijo debía obedecer sin preguntar, trabajar desde joven, endurecerse. David era todo lo contrario, sensible, crítico, inquieto por dentro. A los 15 años empezó a llegar tarde a casa. A veces no dormía. Leía libros que yo no entendía. Escuchaba música extraña, fuerte, angustiada. Y yo, en lugar de acercarme, me asusté. Empecé a controlarlo, a espiarlo, a revisarle la mochila, los cuadernos. Lo hice por miedo, sí, pero también por desesperación. No lo entendía. Y eso me mataba. Un día encontré en su escritorio una carta. No era para nadie. Era un monólogo, un grito escrito con letra temblorosa. Nadie me ve, ni siquiera tú, mamá. Solo quieren que sea normal, que encaje. Pero yo no puedo. No quiero ser parte de este mundo si ser parte significa mentirme todos los días. Leí esas palabras y me derrumbé.
Me encerré en el baño y lloré como nunca antes, porque tenía razón. Yo no lo veía. Veía lo que quería que él fuera, lo que necesitaba que fuera, pero no lo que él era. Ese fue el primer momento en el que sentí que lo estaba perdiendo. Después vinieron los días del silencio total. Comía poco, no salía. Lo llevé a psicólogos, a terapeutas. Unos decían que era depresión, otros que era rebeldía. Uno incluso insinuó que solo quería atención, pero yo lo conocía. Sabía que no era un capricho, era un grito, un pedido de ayuda que nadie sabía traducir. Una madrugada lo encontré en el suelo de su habitación, desmayado. Había tomado pastillas, no muchas, pero suficientes para asustarme como nunca antes. Llamé a emergencias, lo salvaron. En el hospital no quiso mirarme, y yo, sentada junto a su cama, sentí que una parte de mi alma se apagaba. No quiero seguir, mamá, me dijo sin levantar la voz. No encajo, nunca encajé, y no quiero fingir más. Ese día lo abracé como no lo hacía desde niño, y lloré. Lloré sobre su pecho, no como madre, no como adulta. Lloré como una mujer rota, porque entendí que todo el amor que sentía por él no bastaba, que amar no es moldear, no es proteger hasta asfixiar, amar es ver. Y yo, durante años, no lo había visto. Desde ese momento supe que tenía que cambiar, que si quería recuperarlo debía empezar por pedirme perdón a mí misma, por haber fallado, por no haber escuchado, por no haber creído en su dolor. Lo que sigue no es una historia de redención fácil. No hay finales felices ni milagros, pero sí hubo lucha y dolor y pequeños destellos de luz. Esta es mi historia, esta es su historia, y si decides escucharla te pido algo. No juzgues, solo escucha, porque a veces eso es todo lo que un hijo necesita. Después de aquel día en el hospital, mi vida cambió por completo, no porque mágicamente todo mejorara, sino porque algo dentro de mí se rompió de manera irreversible, algo que, en retrospectiva, tal vez necesitaba romperse, la idea de que yo, como madre, tenía todas las respuestas. Me di cuenta de que no sabía nada, que mi amor no era suficiente, que el instinto no lo cubre todo, que se puede amar profundamente y aún así causar daño. Los médicos dijeron que David se encontraba fuera de peligro físico. Fue una llamada de atención, dijeron, como si eso bastara para explicar el abismo que yo había visto en sus ojos, como si su silencio, su vacío, su desgano por vivir fueran apenas un capricho de adolescente confundido. Yo sabía que no era así. Mi hijo no quería llamar la atención, quería desaparecer, y eso me destrozó. Los días que siguieron fueron grises. Volvimos a casa, pero nada era igual. La casa se volvió más silenciosa, como si incluso las paredes supieran que algo se había fracturado. Él apenas salía de su habitación. Yo caminaba en puntas de pie, como si cualquier ruido pudiera romperlo más. Quise hablarle. Muchas veces me paré frente a su puerta con la mano levantada, lista para golpear suavemente y decirle algo, cualquier cosa. Pero no sabía qué decir, no sabía cómo empezar. Entonces decidí escribirle una carta. Me senté en la cocina, con la taza de té enfriándose a mi lado, y dejé que las palabras salieran, no como madre que da consejos, sino como mujer que ha fallado. Le hablé de mis miedos, de mi impotencia, de la culpa que me ahogaba. Le dije que no esperaba que me perdonara, pero que necesitaba que supiera que lo veía, que finalmente lo veía, no como el hijo perfecto que había soñado, sino como el ser humano que era, frágil, intenso, hermoso en su complejidad. Deslicé la carta por debajo de su puerta. No obtuve respuesta ese día, ni el siguiente, pero a la semana encontré un dibujo en la mesa del comedor. Era un árbol con raíces profundas y ramas torcidas pero fuertes, y debajo, escrito con su letra pequeña, decía: «Gracias por intentarlo, mamá». Lloré durante horas. Fue a partir de ahí que comenzó una especie de acercamiento, no una reconciliación repentina, sino un proceso lento, como quien reconstruye una casa ladrillo por ladrillo después de un terremoto. Empezamos a tener pequeñas conversaciones, a veces durante el desayuno, otras en la cocina, mientras yo cocinaba y él observaba en silencio. Me contaba de sus pensamientos, de sus angustias, hablaba del vacío que sentía, de la presión constante de ser alguien.
de las voces internas que le decían que nunca sería suficiente. Yo solo escuchaba. Aprendí a no interrumpir, a no aconsejar, a simplemente estar. Una tarde me dijo: ¿sabes qué es lo más difícil, mamá? Que todos creen que si uno tiene comida, casa, ropa y padres que lo aman, no tiene derecho a sentirse mal, como si el dolor necesitara permiso. Esa frase se me quedó grabada, porque era cierto. Durante años, incluso yo había minimizado su dolor pensando: tiene todo lo que necesita, ¿por qué está triste? Qué equivocada estaba. El alma no entiende de comodidades. El alma solo sabe sentir, y a veces duele sin razón aparente. A partir de esa tarde, decidimos hacer algo juntos cada semana. No importaba qué: ver una película, cocinar una receta nueva, caminar por el parque. Esos pequeños rituales fueron nuestro puente. A veces no hablábamos mucho, pero compartíamos espacio, y poco a poco, mi hijo fue saliendo de su cueva oscura. Yo también. Un día me propuso grabar nuestras conversaciones. Tal vez a alguien más le sirva, ¿no? Dijo. Me sorprendió. Pensé que lo decía en broma, pero no. Tomó su celular, lo puso en el centro de la mesa y empezó a hacerme preguntas. ¿Cómo era tu infancia? ¿Qué te dolió de joven? ¿Por qué aguantaste tanto en tu matrimonio? Y yo respondí, con miedo, con vergüenza, pero también con sinceridad. Me di cuenta de que él necesitaba conocerme no solo como madre, sino como mujer, y que yo necesitaba mostrarme humana para que él se sintiera menos solo. Esas grabaciones se convirtieron en nuestro tesoro. A veces las escuchábamos juntos, otras, él se las ponía antes de dormir. Era como si, al conocer mis heridas, sus propias heridas dolieran menos, como si entenderme lo ayudara a entenderse. Y así, sin darnos cuenta, comenzamos a sanar. Por supuesto, no todo fue fácil. Hubo retrocesos, hubo días en los que él volvía a encerrarse, en los que gritaba, en los que rompía cosas, días en los que yo también estallaba, agotada. Pero algo había cambiado. Ya no nos teníamos miedo, ya no caminábamos sobre cristales. Aprendimos a discutir sin odiarnos, a llorar sin escondernos, a pedir perdón sin orgullo. Una mañana, mientras tomábamos café, me dijo algo que me marcó para siempre. Mamá, pensé muchas veces en irme, pero cada vez que te veía en la cocina, parada ahí, con tu cara de cansancio y tus ojos tristes pero firmes, pensaba, ella no me va a soltar. Por muy roto que esté, ella sigue aquí. Y eso me salvó. No supe qué responder. Solo lo abracé, y por primera vez en años sentí que mi abrazo no caía en un pozo sin fondo, sino que era recibido, que mi amor por fin llegaba. Desde entonces, cada día juntos ha sido un regalo, no perfecto, pero real, y con eso me basta. Dicen que cuando un hijo se rompe, una madre también se quiebra por dentro, pero lo que casi nadie dice es que esa ruptura a veces revela grietas que ya estaban allí. Desde antes, desde mucho antes, grietas que habíamos escondido debajo de la rutina, del todo está bien, del yo puedo con esto. Y eso fue lo que empezó a pasarme después de que David y yo comenzáramos ese proceso lento de reconstrucción. Mientras él sanaba sus heridas, las mías, que habían estado dormidas durante años, comenzaron a despertar. Comencé a tener sueños extraños, imágenes de mi infancia, de mi padre gritando, de mi madre llorando en silencio detrás de la puerta del baño. Recuerdos que había sepultado muy profundo y que ahora volvían como fantasmas a tocar la puerta. Me vi, con apenas 8 años, escondida debajo de la mesa mientras mis padres discutían. Me vi adolescente, jurándome que nunca permitiría que mi hijo viviera con miedo. Y sin embargo, allí estaba yo, adulta, mayor, obligada a mirar lo que había sido y lo que había perpetuado sin querer. Una tarde, mientras lavaba los platos, algo me quebró por dentro. Me vi reflejada en la ventana de la cocina y no reconocí mi rostro. Vi a una mujer cansada, pero no solo físicamente. Era un cansancio del alma, uno que viene de años de sostener todo para todos sin que nadie te pregunte si puedes seguir cargando. Me senté en el suelo de la cocina y lloré. Lloré por mí, por lo que había perdido, por lo que nunca fui. Y también lloré por mi hijo, por haberle transmitido tanto de ese dolor sin darme cuenta, porque ahora lo entendía. Muchas de sus sombras venían de mis propias sombras.
de mis miedos, de mis ausencias, de mi silencio. Amar a un hijo no te convierte automáticamente en una buena madre. Y reconocer eso duele como pocas cosas en la vida. Fue entonces cuando decidí que no solo iba a acompañar a David en su proceso, sino que yo también iba a comenzar el mío. Fui a terapia por primera vez en mi vida. Me costó, me resistí. Pensaba que eso era para los otros, para los que no podían solos. Y ahí estaba el problema. Yo siempre había creído que debía poder con todo, que admitir que no podía era fracasar. Pero ya no podía seguir sosteniendo esa mentira. La terapeuta me preguntó en la primera sesión por qué estaba allí, y no supe qué decir. Me quedé en silencio, hasta que de pronto dije algo que me sorprendió incluso a mí. Estoy aquí, porque no quiero que mi hijo sea una extensión de mi dolor. Ella asintió con una ternura que me hizo llorar. En esas sesiones comencé a entender muchas cosas, que había crecido creyendo que el amor se demuestra sacrificándose, que me habían enseñado a callar, a aguantar, a no molestar, que me habían dicho que una madre debía ser perfecta, y yo había intentado serlo, hasta el agotamiento, sin darme cuenta de que mi hijo no necesitaba una madre perfecta, sino una madre real. Una de las sesiones más duras fue cuando hablamos de mi esposo, del padre de David. Él ya había fallecido en ese entonces, pero su presencia seguía en la casa, en los muebles, en las fotos, en los silencios. Había sido un hombre severo, con pocas palabras y muchas reglas. Nunca le pegó a David, pero sus miradas eran más filosas que cualquier golpe. Yo lo justificaba. Decía que era su forma de educar, que venía de otra generación, que lo hacía por el bien de nuestro hijo. Pero ahora, con distancia, veía el miedo en los ojos de mi niño cada vez que su padre alzaba la voz, y me dolía haber callado tanto tiempo. David nunca me lo reprochó abiertamente, pero en sus silencios había preguntas que yo sabía responder. ¿Por qué no lo defendí? ¿Por qué permití que creciera en un ambiente donde el afecto se daba con cuentagotas? No tenía excusas, solo tenía una verdad que dolía. Hice lo que pude con las herramientas que tenía, y ahora, años después, intentaba reparar con amor lo que antes no supe evitar. Una noche, después de una de esas sesiones, le pedí a David que saliéramos a caminar. Era algo que no hacíamos desde que él era niño. Caminamos por el barrio en silencio, hasta que me armé de valor y le dije, quiero pedirte perdón. Él me miró sin sorpresa, como si ya lo supiera, como si lo hubiera estado esperando. No por haber sido una mala madre, continué, sino por haber sido una madre ausente emocionalmente, por haber tenido tanto miedo que me olvidé de verte. Él no dijo nada durante varios segundos. Luego me tomó la mano y dijo, gracias por decírmelo. Yo también estoy aprendiendo a perdonar. Ese momento fue como un reinicio, como si la historia que habíamos compartido hasta ese entonces se cerrara con un capítulo de honestidad brutal y comenzara uno nuevo, más real. Desde entonces, nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Hablábamos de todo, de política, de filosofía, de nuestras contradicciones, de nuestras heridas. Yo le contaba cosas de mi infancia que nunca le había dicho. Él me hablaba de sus momentos más oscuros con una claridad que me asombraba. Era como si, al compartir nuestras sombras, estuviéramos encendiendo pequeñas luces entre nosotros. Y entonces lo entendí. Mi hijo no era una víctima ni un problema que había que solucionar. Era un ser humano complejo, hermoso, lleno de capas. Y yo, al permitirme también ser compleja y llena de capas, por fin podía conectarme con él de verdad. No fue magia, no fue rápido, pero fue real. Y eso cambió todo. La verdadera reconciliación no siempre viene con abrazos largos ni con frases emotivas. A veces viene en forma de silencios compartidos, de platos lavados juntos en una cocina silenciosa, de un «te preparo un té», dicho al pasar sin peso, pero con una ternura inmensa. Así empezó la nueva etapa con mi hijo. Ya no vivíamos en trincheras, tampoco éramos una postal de madre e hijo perfecta. Éramos, por fin, dos personas que habían sobrevivido al naufragio y que ahora aprendían a flotar juntas. Pero hubo algo que empezó a preocuparme, algo que no me atrevía a decir en voz alta, ni siquiera en terapia. A medida que David avanzaba en su proceso, yo comencé a temer por algo que me avergonzaba mucho reconocer.
el miedo de perder mi lugar. Sí, así como suena. Por contradictorio que parezca, empecé a tener miedo de que, cuando él estuviera del todo bien, ya no me necesitara. Había sido su sostén durante tanto tiempo, su escudo, su compañía constante. ¿Y si un día, cuando ya no doliera, decidía que no quería tenerme cerca? ¿Y si reconstruir su vida significaba dejarme atrás? Ese miedo era irracional, lo sabía, pero también era humano. Me pasaba sobre todo cuando lo veía hablar con amigos por teléfono, o cuando salía solo a caminar, o cuando me decía, sin enojo pero con firmeza, que no quería hablar de ciertos temas. Yo asentía, sonreía, me alejaba, y luego me encerraba en el baño a llorar, no de tristeza, sino de inseguridad, porque nadie te prepara para ser madre de un hijo adulto que ya no depende de ti. En una de esas tardes en las que el alma se te hace nudo, me animé a hablar con mi terapeuta. Le conté de este miedo que me carcomía por dentro. Esperaba que me dijera que era absurdo, que me tranquilizara, pero en lugar de eso, me dijo algo que me marcó. El amor sano no necesita dependencia, necesita libertad. Que tu hijo te necesite menos no significa que te quiera menos. Significa que está encontrando su camino. Y tú, Miriam, también tienes que encontrar el tuyo. Salí de esa sesión con el corazón apretado, porque me di cuenta de que había dedicado mi vida entera a ser madre, y ahora que mi hijo se reconstruía, yo me sentía vacía, inútil. Era fuerte admitirlo, pero era cierto. ¿Quién era yo, más allá de mi rol de madre? ¿Qué cosas me gustaban? ¿Qué sueños tenía? ¿Qué me apasionaba? Comencé entonces un viaje inesperado, el de reencontrarme conmigo misma. Parecía una locura, empezar a descubrirme a los 68 años, pero así fue. Un día me senté con una libreta y escribí cosas que hacía años no me preguntaba. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué cosas hacías antes y dejaste de hacer? ¿Qué te gustaría probar aunque sea una vez? Me sorprendió ver que aún quedaban muchos deseos guardados dentro de mí. Siempre me gustó escribir. De joven llenaba cuadernos con historias, reflexiones, poemas que nunca mostré a nadie. También me gustaba cantar, aunque nunca me animé a hacerlo frente a otros. Recordé que de niña soñaba con aprender a tocar el piano, pero mi familia no tenía dinero para pagar clases. Recordé que una vez quise viajar sola y que nunca me animé. Y entonces tomé una decisión. Iba a hacer al menos una de esas cosas. Solo para mí, para volver a sentirme viva, para reconectarme con esa mujer que había sido antes de ser madre. Fui a una librería y compré un cuaderno nuevo. Empecé a escribir cada mañana, sin pretensiones, sin corregir, solo dejar fluir. Al principio me sentía torpe, como si mis pensamientos estuvieran oxidados, pero con el tiempo, las palabras empezaron a salir solas. Escribir se volvió un ritual sagrado. Me levantaba, preparaba mi té, y antes de que el mundo despertara me sentaba a llenar esas páginas con todo lo que me atravesaba. Un día David me encontró escribiendo. Me miró con curiosidad y preguntó, ¿qué haces? Le respondí sin ocultarlo, estoy escribiendo un diario, no para publicarlo, solo para mí. Él sonrió. No dijo nada más, pero esa noche me dejó sobre la mesa un cuaderno nuevo con una nota que decía, para que no te falten hojas en las que ser tú. Lloré al leerlo, porque en ese gesto entendí que él también me veía, que mi proceso no pasaba desapercibido, que así como yo había caminado junto a él cuando su mundo se derrumbaba, él ahora caminaba conmigo mientras yo reconstruía el mío. Con el paso de los meses, nuestras rutinas cambiaron. Ya no giraban en torno al dolor, no eran agendas de emergencia emocional, eran simplemente vida compartida. Una tarde, por ejemplo, lo sorprendí cocinando una receta que solía hacer su abuela. La busqué en internet. Me acordé que te gustaba, me dijo. Yo probé el primer bocado y sentí que el tiempo se detenía. Era como si, en ese sabor, se condensaran generaciones enteras de mujeres que habían amado sin saber cómo demostrarse a sí mismas que también merecían amor. Otro día me invitó a caminar por un parque nuevo. Quiero mostrarte un lugar que descubrí, dijo. Caminamos durante horas, entre árboles altos y caminos de tierra. Me habló de un libro que estaba leyendo, de un documental que lo había conmovido. Yo lo escuchaba y pensaba, este es mi hijo, este hombre con pensamientos propios, con heridas que no oculta, con ganas de vivir,
Es el mismo niño que temía no encajar en el mundo. Y ahí lo entendí. El amor de una madre no tiene que doler, no tiene que ser sacrificio constante ni renuncia total. Puede ser acompañamiento sereno, puede ser presencia que no asfixia, puede ser abrazo que no pide nada a cambio. Aquel miedo de que él ya no me necesitara desapareció, porque comprendí que no se trataba de ser necesitada, se trataba de ser amada, de ser elegida, y mi hijo, cada día, con sus gestos pequeños, con sus silencios cómplices, con sus cuadernos regalados y sus caminatas compartidas, me elegía. Y eso era más que suficiente. Hay una pregunta que nadie me hizo durante todos esos años de lucha, de silencios, de lágrimas escondidas en la almohada. Y tú, Miriam, ¿quién te cuida? Y no lo digo desde la queja, ni desde el victimismo. Lo digo desde una certeza que fui descubriendo tarde. Las madres, las mujeres como yo, muchas veces aprendimos a cuidar sin ser cuidadas. Y esa herida, silenciosa, invisible, también deja marcas profundas. Recuerdo una tarde cualquiera, mientras doblaba la ropa, que me detuve con una camisa de David entre las manos. Estaba limpia, planchada, aún tibia, y de pronto me vi haciendo eso mismo 20, 30 años antes. Siempre atenta, siempre en automático, siempre para él, nunca para mí. Me di cuenta de que había pasado media vida sosteniéndolo todo. Las emociones, las rutinas, las ausencias, las crisis, y no me arrepiento. No cambiaría el amor que le di por nada, pero también comprendí que en ese proceso me había ido olvidando de mí. No sabía qué me gustaba, no sabía qué tipo de música escucharía si estuviera sola, no sabía si me gustaban los días de lluvia o si simplemente los soportaba porque no quedaba otra. No sabía si me gustaban los domingos en familia o si en el fondo soñaba con silencio y un libro en una plaza. No sabía nada de mí, porque todo lo que sabía tenía que ver con ser madre y no con ser mujer. Ese fue un golpe duro, pero también fue el comienzo de una búsqueda distinta. Ya no se trataba solo de acompañar a David, se trataba de acompañarme a mí misma, y eso implicaba hacer preguntas incómodas, mirar rincones que había tapado por décadas, admitir que tenía miedo de la soledad, no porque fuera insoportable, sino porque nunca me permití experimentarla. En una de esas noches, después de escribir durante horas en mi cuaderno, me animé a algo nuevo. Me inscribí en un taller de escritura para adultos mayores. La idea me daba vergüenza. Imaginaba que serían personas hablando de nietos y recetas de cocina, pero fui igual. Y fue una de las mejores decisiones de mi vida. Allí conocí a mujeres como yo, algunas con historias más duras, otras más livianas, pero todas con algo en común: el deseo de decir lo que nunca se habían animado a contar. En ese espacio seguro, con olor a café y a tinta, empecé a escribir de verdad. No solo diarios personales. Empecé a escribir cuentos, memorias, poemas breves. Algunas veces hablaba de mi hijo, otras veces de mi infancia, otras de amores que nunca existieron. Era como si, al escribir, pudiera reconstruirme palabra por palabra. Recuerdo especialmente una consigna que nos dio la coordinadora del taller. Escribe una carta a tu yo de 20 años. Me temblaron las manos. Tardé 2 días en poder hacerlo, pero cuando lo logré, sentí algo liberador. Le conté a esa joven inexperta todo lo que vendría. Le dije que lloraría muchas veces, que tendría miedo, que dudaría de su capacidad de ser madre, que a veces querría huir. Pero también le dije que sobreviviría, que el amor, aún con errores, siempre sería su faro, que valdría la pena, que su hijo un día le sonreiría con los ojos limpios y ella sabría que hizo algo bien. Cuando le mostré la carta a David, no dije nada, solo se la dejé en su mesa. Días después, me abrazó sin hablar, y fue uno de los abrazos más verdaderos que hemos compartido, sin palabras, sin explicaciones, solo conexión pura. Aquel taller también me dio nuevas amistades. Conocí a Ana, una mujer viuda que escribía con una dulzura casi infantil, a Teresa, que había vivido violencia durante años y recién ahora se animaba a contarlo, a Estela, que a los 70 empezó a pintar. Mujeres que, como yo, estaban aprendiendo a florecer tarde, pero con fuerza. Una de ellas me dijo algo que nunca olvidé. No somos mujeres rotas, somos mujeres en reparación, y eso también es hermoso.
Esa frase la escribí en la primera página de mi nuevo cuaderno, para no olvidarlo nunca. Mientras tanto, en casa, la relación con David seguía transformándose. Ya no era solo madre e hijo. A veces era él quien me cuidaba. Me preparaba el té cuando me veía cansada. Me preguntaba cómo me sentía. Me leía fragmentos de libros que lo conmovían. Una vez me dijo, ¿sabes que siento que ahora te conozco más? No solo como mi mamá, como persona. Y eso, viniendo de él, era un regalo inmenso. También comenzaron a venir otras preguntas. ¿Por qué no tuviste más hijos? ¿Alguna vez te enamoraste de alguien más? ¿Qué harías si pudieras volver atrás? Yo respondía con honestidad, a veces con vergüenza, a veces con dolor, pero siempre con verdad. Y en esas conversaciones fuimos armando un puente de humanidad entre los dos. Ya no había posiciones fijas. No era yo la adulta y él el niño. Éramos dos seres con heridas, con historias, con anhelos. Y en esa igualdad encontramos algo nuevo, algo profundo, algo que solo se construye cuando hay valentía para mirar lo que duele. Hubo una noche, en particular, que quedó grabada en mí. Estábamos viendo una película juntos. Una escena mostraba a un hombre reconciliándose con su madre. David se quedó en silencio. Y luego dijo, casi susurrando, ¿tú crees que yo alguna vez pueda ser un buen padre? Me quedé helada. No por la pregunta, sino por lo que implicaba. Él, que había vivido tanto dolor, pensaba en el futuro. Pensaba en formar una familia. Pensaba en dar amor. Y eso me emocionó profundamente. Le respondí con lo único que podía decir. Si te permites amar como estás aprendiendo ahora, no solo serás un buen padre, serás el padre que tu hijo necesitará. Él sonrió. No dijo más. Pero su mirada me dijo todo. El tiempo, dicen, lo cura todo. Pero yo ya no creo en esa frase. El tiempo por sí solo no cura. Solo pasa. Lo que cura es lo que hacemos con ese tiempo. Cómo lo habitamos, cómo lo miramos, cómo lo enfrentamos. Y yo, durante mucho tiempo, solo sobrevivía a los días. Me despertaba, cumplía rutinas, sonreía donde debía, lloraba en secreto y me acostaba esperando que el día siguiente fuera menos duro. Pero no lo era, porque el dolor no desaparece con el paso del reloj. El dolor cambia cuando decidimos mirarlo de frente, cuando dejamos de huirle. Con David, eso se volvió evidente. No hubo un día exacto en que todo cambió. No fue como una luz que se enciende y ahuyenta la oscuridad. Fue más bien como una vela pequeña en medio de una habitación inmensa. Una vela que, al principio, apenas iluminaba un rincón, pero que, con cada palabra dicha, con cada silencio compartido, con cada gesto de ternura inesperado, fue creciendo. Y entonces pasó algo que no esperaba. Comencé a sentir paz. No una paz total, de esas que prometen los libros de autoayuda, sino una paz real, una que convive con las dudas, que no borra las cicatrices, pero las convierte en parte del paisaje. Una paz que viene de saber que no hice todo perfecto, pero sí hice lo mejor que pude, y que ahora, aún a esta edad, tengo derecho a seguir aprendiendo a vivir. En uno de nuestros paseos con David, nos sentamos frente a un lago. El agua estaba quieta, apenas movida por el viento. Él lanzó una piedra y me dijo, a veces siento que todo esto fue un sueño, que fui otra persona, que no era yo el que se odiaba tanto, el que se perdía en la oscuridad. Lo miré sin interrumpir. Luego agregó, pero también siento que gracias a eso hoy estoy aquí, y que tú estás aquí, y eso es lo único real. Me conmovió profundamente, porque entendí que él había llegado a un punto en su proceso donde ya no negaba su pasado, lo aceptaba, lo abrazaba, y eso era más poderoso que cualquier terapia. Era un acto de valentía. Yo también empecé a mirar mi pasado con otros ojos, ya no como una cadena de errores, sino como una historia llena de intentos. Intenté ser buena madre, intenté ser esposa, intenté ser feliz. No siempre lo logré, pero lo intenté, y eso vale. Una mañana, mientras escribía en mi cuaderno, recordé una frase que había leído. Las mujeres de tu linaje te habitan. Me quedé pensando en eso. ¿Qué mujeres me habitan? Pensé en mi madre, que vivió para los demás y murió sin saber lo que era ser libre. Pensé en mi abuela, que se reía fuerte pero lloraba en silencio. Pensé en mí, y me prometí algo, que rompería ese ciclo, que honraría sus historias, pero no repetiría sus renuncias. Le conté a David,
Le hablé de mi madre, de cómo me enseñó a amar sin voz, de cómo se quedó en un matrimonio por miedo, no por amor, de cómo cada vez que yo quería rebelarme, ella me decía: «Calla, Miriam, callar es de sabias». Y yo me lo creí, me callé, por años, hasta que un día mi hijo comenzó a gritar con su silencio, y yo ya no supe qué hacer. Y ahora, me preguntó David, ¿sigues creyendo que callar es de sabias? Me reí. Ahora creo que hay que saber cuándo hablar y cuándo gritar si hace falta. Esa conversación nos llevó a otra. ¿Qué haríamos con lo que habíamos aprendido? Porque una cosa era sanar y otra compartir esa sanación. Sentíamos que nuestras historias no eran solo nuestras, que podían ser faro para otros, que podían romper otros silencios. Fue idea de David. ¿Y si grabamos un podcast?, dijo. Me reí. ¿Un qué? Él explicó con paciencia, me mostró ejemplos, me habló de gente que compartía experiencias para ayudar a otros. Y aunque al principio me pareció una locura, terminé diciendo que sí. Así nació Entre Sombras y Luces, un espacio donde sin grandes pretensiones compartíamos nuestras conversaciones, a veces sobre la infancia, a veces sobre el miedo, a veces sobre la muerte, el duelo, la rabia, la ternura. Grabábamos en la cocina, con una taza de té al lado y una vela encendida. Era nuestra manera de devolverle algo al mundo, y para mi sorpresa, a la gente le gustó. Comenzaron a escribirnos, mujeres de mi edad que decían: «Yo también fui madre desde el silencio». Hombres jóvenes que confesaban: «Nunca hablé con mi madre». Después de escucharlos la llamé. Parejas rotas, hijos perdidos, personas que nos decían: «Gracias por contar lo que nadie cuenta». Yo no podía creerlo. Nunca imaginé que, a mis casi 70 años, estaría grabando mi voz para el mundo, pero allí estaba, no como experta, no como guía, solo como una mujer que había atravesado el dolor y seguía caminando. Una tarde, después de grabar un episodio especialmente difícil sobre el perdón, David me miró y dijo: «¿Sabes qué me enseñaste, mamá? Que las madres también pueden renacer». Y lloré. Lloré porque nunca imaginé que alguien pudiera decirme eso. Lloré porque por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba completa, no perfecta, no sin heridas, pero completa. Y ahí supe que, aunque faltara mucho por recorrer, ya habíamos llegado a un lugar sagrado, ese donde la verdad no duele, sino que libera. Una noche, mientras acomodábamos juntos la sala después de una visita familiar, David me preguntó algo que me descolocó. «¿Tú crees que aún estoy a tiempo de ser feliz?». Su voz no temblaba, pero sus ojos sí. Esa pregunta, dicha casi al pasar, con la naturalidad de quien guarda la vida en la punta de la lengua, me traspasó. Quise responderle de inmediato, decirle que sí, que claro que sí, que siempre hay tiempo, pero me contuve, no porque dudara, sino porque entendí que esa pregunta no necesitaba respuestas rápidas. Necesitaba verdad, y la verdad a veces tarda unos segundos más en llegar al corazón. «Yo creo que no hay relojes para el alma», le dije finalmente, «solo ritmos, y cada quien encuentra el suyo cuando deja de apurarse por encajar». Él asintió. No hablamos más esa noche, pero al día siguiente dejó un papel doblado sobre mi cuaderno. Decía: «Quiero buscar mi ritmo, gracias por esperarme». Ese gesto tan pequeño me confirmó lo que ya empezabas a sentir. David estaba caminando hacia sí mismo, no ya huyendo del dolor, sino yendo en dirección a su propia verdad. Y yo, que tanto había temido no ser parte de ese proceso, ahora me sentía profundamente honrada de presenciarlo. En los días siguientes lo noté distinto, más presente, más en calma. Comenzó a cocinar con más frecuencia, cambió su rutina de ejercicios, se inscribió en una clase de meditación, me mostró libros que estaba leyendo. Uno en particular sobre la compasión lo conmovió profundamente. Antes pensaba que ser compasivo era ser débil. Ahora entiendo que es lo contrario. Yo lo observaba como quien ve florecer algo que plantó hace años sin saber si daría fruto. Y cada pequeño cambio suyo era un pétalo nuevo. Un día, me confesó algo que guardaba hacía tiempo. Había escrito una carta para su padre, aunque nunca se la enviaría. Necesitaba decirle cosas, sacar todo eso. «Pero no quiero abrir heridas, solo quiero cerrar las mías». Me pidió que la leyera, y mientras lo hacía, sentí una mezcla de dolor, orgullo y ternura.
porque esa carta, llena de frases sin rencor pero con profunda dignidad, mostraba cuánto había crecido. Le dije que estaba orgullosa de él, y me respondió con una frase que me marcó: estoy aprendiendo a perdonar no por él, sino por mí, y eso me está haciendo libre. Aquella frase resonó en mí por días, porque yo también tenía cosas por perdonar, a otros, y a mí misma. Me senté frente a mi cuaderno y empecé a escribir nombres, no para hacer listas de culpas, sino para soltar, para no llevar más peso del necesario. Y ahí, en ese ejercicio simple, entendí que el perdón no es un acto final, es un camino, uno que se recorre todos los días, un poquito más. Entre esas páginas también escribí una carta, a mí misma, a la Miriam de hace 20 años. Le hablé con ternura, le dije que lo hizo lo mejor que pudo, que aunque a veces se sintió sola, nunca lo estuvo del todo, que su amor, imperfecto pero sincero, sostuvo más vidas de las que ella imagina. Cuando se la mostré a David, se quedó en silencio. Luego dijo: esta carta también es para mí, y nos abrazamos, largo, sin prisa, como dos sobrevivientes que se reconocen en las grietas del otro. Fue entonces cuando decidimos hacer algo que cambiaría muchas cosas: grabar un episodio especial del podcast leyendo esas cartas, yo la mía, él la suya, sin editar, sin maquillaje emocional, solo nuestras voces y nuestras verdades. Lo grabamos un domingo por la tarde. Afuera llovía. Dentro de casa, la atmósfera era íntima, casi sagrada. Encendimos una vela, nos sentamos uno frente al otro y comenzamos. Yo leí primero. Mi voz temblaba, pero no se rompía. Sentía que cada palabra tejía un puente con todas las mujeres que fui, con todas las que aún soy. Cuando terminé, David me tomó la mano y empezó a leer. Nunca lo había escuchado así, tan claro, tan sereno, tan dueño de su historia. Su carta no era un reclamo, era un testimonio. De dolor, sí, pero también de sanación. Y cuando terminó, el silencio entre nosotros fue más elocuente que cualquier aplauso. Subimos ese episodio sin grandes expectativas, pero fue el más escuchado de todos. Nos escribieron personas de todas partes, algunas diciendo que por primera vez entendían a sus madres, otras que por fin se animaban a hablar con sus hijos. Nos dimos cuenta de que lo que parecía solo nuestro también era universal. Ese día, después de leer los mensajes, David me dijo: creo que estamos haciendo algo importante. Y yo, con lágrimas en los ojos, le respondí: sí, hijo, lo estamos haciendo juntos, y eso lo hace aún más valioso. Desde entonces, cada vez que grabamos, lo hacemos sabiendo que nuestras voces llevan no solo nuestras historias, sino también las de tantos que aún no se atreven a contarlas. Y eso, más que un logro, es una bendición. Yo, Miriam, que tanto callé, que tanto temí, que tanto postergué. Hoy soy una mujer que habla, que se muestra, que acompaña sin cargar, que ama sin miedo y que por primera vez, después de tantos años, se siente plena. Hay algo que pocas personas se atreven a confesar, incluso en los espacios más íntimos, algo que suele esconderse detrás de excusas, de rutinas, de ese así soy yo que repetimos para convencernos. Es el miedo secreto de ser feliz, no el miedo a fracasar, no. Ese lo conocemos bien, lo nombramos a diario. Me refiero al miedo de que si todo va bien, si por fin encontramos calma, amor, sentido, algo terrible suceda y lo arruine todo, como si no mereciéramos la dicha, como si la felicidad fuera un lujo ajeno. Yo viví con ese miedo por años. Nunca lo dije en voz alta, pero estaba ahí, como una sombra. Cada vez que David sonreía, una parte de mí temía que fuera la última vez. Cada momento de paz se sentía frágil, como si se pudiera romper en cualquier instante. Y esa ansiedad, silenciosa pero constante, terminó siendo una cárcel, una en la que aprendí a vivir sin darme cuenta. Después de que David empezó a mejorar, cuando nuestras conversaciones eran más frecuentes, más abiertas, más verdaderas, me descubrí pensando: ¿y si esto no dura? No lo decía con palabras, pero lo sentía en el cuerpo, en ese nudo en el estómago que aparecía sin motivo, en los insomnios que volvían justo cuando todo parecía estar en orden. Me daba miedo soltar el dolor, porque el dolor, aunque insoportable, era conocido. Y lo conocido, incluso si duele, da una falsa seguridad. Un día, durante una caminata al atardecer,
David me dijo algo que me hizo detenerme. ¿Tú crees que la felicidad necesita permiso? Lo miré sorprendida. No supe qué decirle, porque a veces siento que, cuando empiezo a sentirme bien, una parte de mí se sabotea, como si no tuviera derecho. Nos sentamos en una banca y hablamos de eso, de cómo desde pequeños aprendemos a asociar el sufrimiento con el valor, de cómo se nos enseña que la vida es dura, y si no lo es, algo va mal, de cómo la alegría se vuelve sospechosa. Yo quiero ser feliz, me dijo, pero me asusta que eso implique dejar de lado todo lo que fui. Lo abracé y le dije que no era necesario renunciar al pasado para construir un presente diferente, que él podía honrar su historia, sus heridas, su camino, y aún así permitirse sonreír, amar, confiar, que ser feliz no era traicionar su dolor, era darle sentido. Después de esa conversación, algo cambió en ambos. Comenzamos a nombrar nuestros temores, a no esconderlos bajo falsas seguridades, a decir sin culpa, hoy me siento bien, y eso me da miedo, porque a veces solo decirlo ya es un acto de libertad. También empecé a observarme, a notar cómo muchas veces, ante una buena noticia, me preparaba inconscientemente para una mala. Como si David me decía que estaba feliz, yo respondía con cautela, como si necesitara protegerme de una caída que aún no había ocurrido. Y entendí que eso no era prudencia, era una herencia emocional, un patrón aprendido, uno que podía romper. Así que me propuse pequeños actos de felicidad consciente, no grandes celebraciones, sino detalles. Tomar un café en silencio sin pensar en nada, caminar descalza por el jardín y sentir la tierra, leer en voz alta un poema y dejarme emocionar. Y, sobre todo, mirar a David con la certeza de que ese momento, ese instante exacto, era suficiente, sin pensar en mañana, sin imaginar finales tristes. Le hablé de eso, le conté mi plan, y él, con esa mezcla de ironía y ternura que lo caracteriza, me dijo, me gusta, a eso le llamaré reentrenamiento emocional. Y cada vez que nos descubríamos disfrutando sin culpa, uno de los dos decía, estamos reentrenando. Era nuestra clave secreta para recordar que sí, que se puede vivir sin miedo al gozo. Una noche, mientras cenábamos, David me dijo, ¿sabes qué he notado? Que cuando tú estás bien, yo también lo estoy. Y me hizo pensar en esa idea tan poderosa, que el bienestar también se contagia, que así como el dolor se hereda, la alegría también puede transmitirse, que nuestros hijos, incluso los adultos, necesitan vernos felices, no por obligación, sino porque eso les muestra que es posible. Me di cuenta de cuántas veces había asociado la maternidad con sacrificio absoluto, con abnegación silenciosa, y cómo, sin querer, le había enseñado a mi hijo que amar es sufrir, que cuidar es anularse, que dar es renunciar, y no quería que él repitiera ese modelo. Quería que entendiera que se puede amar desde la plenitud, que se puede cuidar sin desaparecer, que se puede ser madre y también mujer, persona, ser humano. Le conté eso, y él me escuchó con una atención profunda. Luego me dijo, gracias por decirlo, porque siempre pensé que tu tristeza era mi culpa. Y ahí, en esa frase tan desgarradora, entendí cuánto daño puede hacer el silencio. Le dije que no, que nunca fue su culpa, que yo había elegido esa forma de vida porque no conocía otra, pero que ahora juntos podíamos inventar una nueva, una en la que la felicidad no sea una amenaza, sino una posibilidad. Durante años viví con la ilusión, o tal vez la carga, de que podía salvar a mi hijo sola, como si el amor de madre tuviera un poder absoluto, como si bastara con mi entrega, mis desvelos, mis oraciones silenciosas. Pensaba que, si estaba atenta, si lo acompañaba, si jamás lo dejaba caer, él estaría a salvo. Pero un día entendí que no, que hay batallas internas que no se pueden pelear por otros, que hay dolores que no se disuelven con abrazos, que hay salvaciones que no están en nuestras manos. Ese día fue un golpe, no uno estruendoso, sino uno silencioso, como una verdad que se instala despacio, sin pedir permiso. David había vuelto a encerrarse en su mundo, sin palabras, sin gestos, solo ausencias. Yo lo miraba caminar por la casa como si fuera un fantasma. Y en un momento, sin pensarlo demasiado, le dije, ¿dónde estás, hijo? Porque aquí no estás. Él me miró, no con rabia, no con tristeza, con vacío, y me dijo, ni yo lo sé, mamá.
Esa frase me atravesó, me encerré en mi cuarto y lloré, pero no como otras veces, no con desesperación, no con culpa, lloré con aceptación, porque entendí que había llegado al límite de lo que podía ofrecer, que ya no bastaba con estar, que él necesitaba algo más, algo que no podía venir solo de mí. Fue entonces cuando hablé con una terapeuta, no para David, para mí. Le conté todo, desde el principio, mis miedos, mis intentos, mi agotamiento, y ella me dijo algo que aún resuena. Usted no lo va a salvar, pero puede dejar de hundirse con él. Al principio me pareció duro, casi cruel, pero después comprendí. No era una invitación a rendirme, era un acto de amor propio, de honestidad, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y yo estaba vacía, así que empecé a reconstruirme, desde lo básico. Volví a caminar por las mañanas, a escribir, a visitar a mi hermana, a cocinar para mí, a decir no sin culpa, a decir sí sin miedo. Y poco a poco mi energía cambió. No porque dejara de amar a David, sino porque entendí que amarlo no significaba sacrificarme, que su proceso era suyo, que mi lugar era acompañar, no dirigir. Y algo curioso pasó. Al verme distinta, él también empezó a cambiar. Se acercaba más, preguntaba cómo me sentía, me ofrecía ayuda. No era milagroso, no era perfecto, pero era real. Como si, al soltar la cuerda que nos ataba, hubiéramos empezado a caminar uno al lado del otro, en lugar de arrastrarnos mutuamente. Una noche me dijo, «Mamá, estoy buscando un grupo de apoyo. No sé si voy a ir, pero solo pensarlo me hace sentir diferente». Y lloré, no por tristeza, sino por gratitud, porque esa decisión, aunque pequeña, era suya, porque no la impuse, porque no la manipulé, porque nació de él. Yo ya no quería salvarlo, quería verlo vivir, quería verlo elegir, caer y levantarse por sí mismo, como debía ser. En esos días, escribí en mi diario, «El amor más sano es el que suelta sin abandonar», y me aferré a esa frase. Cada vez que quería intervenir, recordaba que soltar también es amar, que a veces el acto más valiente es quedarse a un lado. Presente, sí, pero sin invadir. David empezó terapia. Al principio me lo ocultó. Luego una tarde me dijo, «Quiero que sepas que estoy yendo, no porque tú lo digas, sino porque lo necesito». Lo abracé. No pregunté nada. Solo le dije, «Gracias por confiarme eso». Y así fue como dejamos de ser madre e hijo en guerra y comenzamos a ser dos seres humanos compartiendo sus sombras. Un día, hablando con una amiga, le conté todo esto. Me escuchó en silencio. Luego me dijo, «Estás aprendiendo a amar desde la libertad». Nunca había pensado en el amor así. Siempre lo imaginé como una cadena invisible, un lazo inquebrantable, pero ahora entendía que el verdadero amor es el que no retiene, el que no controla, el que no impone su forma. También entendí que muchas veces usamos el amor como escudo, como excusa, para no mirar nuestras propias heridas, para no enfrentar nuestros vacíos, y que decir «lo hago por amor» puede ser un disfraz del miedo, del ego, del deseo de sentirnos indispensables. Yo ya no quería ser indispensable para David, quería ser parte de su vida por elección, no por necesidad. Y eso cambió todo. Comenzamos a hablar de cosas nuevas, de música, de cine, de política, de espiritualidad. Nos reíamos más, discutíamos menos, no porque estuviéramos de acuerdo en todo, sino porque habíamos aprendido a escucharnos sin querer ganar. Y yo, que tantas veces me sentí la única responsable de su bienestar, ahora me sentía libre, no menos madre, no menos amorosa, más humana, más presente, más viva. Ese fue quizás uno de los mayores regalos de este proceso, recuperar mi vida sin dejar de estar en la suya y descubrir que el amor verdadero no es el que se sacrifica en silencio, sino el que se transforma con luz. Hay un momento en la vida, especialmente después de haber atravesado tanto dolor, en el que una se pregunta si realmente está viva o simplemente sobreviviendo. Yo viví muchos años como si respirara por inercia. Hacía lo que debía hacer. Mantenía la casa en orden, saludaba a los vecinos, cuidaba mis plantas, preparaba la comida, pero dentro de mí había un silencio que gritaba, un vacío que no se llenaba ni siquiera con el amor de mi hijo, porque ese amor, aunque fuerte, aunque profundo,
No era suficiente para rescatarme de mí misma. Pero un día, ese día llegó. No fue extraordinario. No fue con fuegos artificiales ni grandes revelaciones. Fue, como suelen ser las cosas verdaderas, una pequeña chispa que se encendió en medio de la rutina. Recuerdo que estaba caminando sola por el parque, algo que había empezado a hacer cada mañana como parte de mi nuevo compromiso conmigo misma. El cielo estaba cubierto, el aire era fresco, y yo llevaba en los oídos una música instrumental suave. De pronto, sin ninguna razón concreta, sentí un nudo en la garganta. Me detuve, cerré los ojos y empecé a llorar. Pero no era un llanto de tristeza, era un llanto de reconocimiento, como si, por fin, algo dentro de mí dijera: estás aquí, has vuelto. Me senté en una banca y dejé que las lágrimas fluyeran, y en ese instante me sentí viva, tan viva como no me había sentido en décadas, no porque todo estuviera resuelto, no porque ya no hubiera dolor, sino porque, por primera vez, podía sostenerlo sin que me destruyera, porque había aprendido a estar conmigo, a mirar mis cicatrices sin vergüenza, a reconocer que había partes de mí que seguían doliendo, y que eso no me hacía débil, sino real. Esa misma noche, le conté a David. Él me escuchó en silencio, con esa mirada profunda que a veces me recuerda al niño que fue y al hombre que está llegando a ser. Cuando terminé me dijo: mamá, eso que sentiste se llama plenitud. Me reí. ¿Plenitud? Repetí como si fuera una palabra nueva. Sí, dijo él, es cuando no necesitas que todo sea perfecto para sentirte completa. Y fue ahí cuando entendí. No se trataba de buscar felicidad constante, se trataba de abrazar lo que es, de dejar de correr detrás de algo, de dejar de pensar que la vida empieza cuando todo encaje. La vida está pasando ahora, en este cuerpo que envejece, en este corazón que late lento pero firme, en estas manos que todavía tiemblan cuando escriben, pero no dejan de escribir. Empecé a darme más permiso, a vestirme para mí, a poner música mientras cocinaba, a pintar. Sí, a pintar, algo que no hacía desde que tenía 20 años. Compré una caja de acuarelas y empecé a llenar hojas sin ningún objetivo más que sentir. Y descubrí que el color tiene una forma de hablar cuando ya no encontramos palabras, que cada trazo es una emoción liberada, que cada mancha es una historia que se suelta. David me animaba, pegaba mis dibujos en la nevera, me decía que tenía talento, aunque yo sabía que lo hacía para motivarme, pero eso no importaba, porque en cada elogio suyo yo sentía que nos devolvíamos la vida mutuamente. También empecé a salir más, a encontrarme con otras mujeres de mi edad, mujeres que también estaban reconstruyéndose. Nos reuníamos una vez por semana para tomar café y hablar, sin máscaras, sin comparaciones, solo con la verdad cruda y dulce de nuestras experiencias. Una de ellas, Clara, me dijo algo que nunca olvidaré. A los 60, el alma pide autenticidad. Ya no tenemos tiempo para fingir. Y tenía razón. Yo ya no quería fingir. No quería sostener apariencias. No quería vivir para agradar. Quería reír fuerte. Quería llorar sin esconderme. Quería contar mis historias sin editar. Porque si algo había aprendido en todo este proceso con David, era que nuestra verdad es lo único que realmente tenemos. Y esa verdad comenzó a abrir caminos, a unir puentes con personas que jamás imaginé. Nos empezaron a invitar a charlas, primero pequeñas, luego más grandes. David y yo contando nuestra historia, no como expertos, sino como testigos de una reconstrucción, como una madre y un hijo que se perdonaron, que se eligieron, que se acompañan. Cada vez que terminábamos una charla, alguien se acercaba a decirnos: gracias, me ayudaron a ver a mi madre con otros ojos. O después de escucharlos, llamé a mi hijo y hablamos por primera vez en años. Y cada testimonio era una confirmación de que nuestro dolor transformado podía sanar a otros, de que nuestra historia, aunque rota en partes, tenía valor. Yo, que había temido tanto ser vista, que había escondido mi tristeza bajo capas de fortaleza, ahora caminaba con la cabeza en alto, no porque ya no hubiera miedo, sino porque decidí caminar con él, en lugar de dejar que me detuviera. Y en medio de todo eso, un día, frente al espejo, me miré con detenimiento, me toqué el rostro, las arrugas, las ojeras, las marcas del tiempo, y en lugar de lamentarme,
Sonreí, porque esas marcas eran prueba de que había vivido, de que había amado, de que había sufrido, sí, pero que también había vencido, que no me rendí, que seguí. Y eso es estar viva. Nunca olvidaré aquel lunes por la tarde. La casa estaba en silencio. David había salido a encontrarse con unos amigos y yo aprovechaba para leer junto a la ventana. Era uno de esos días donde el tiempo parecía detenido, donde la luz entraba tibia, casi tímida, y todo se sentía en calma. Estaba a punto de pasar la página de mi libro cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. Me levanté con algo de desgano, ajustándome el suéter, y fui a abrir. Del otro lado de la puerta estaba mi hermana menor, Laura. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado todo el camino hasta mi casa. No dijo nada, solo me miró. Y yo, que la conozco desde que éramos niñas, supe que algo muy profundo estaba ocurriendo. La abracé, un abrazo largo, de esos que no necesitan palabras, y entró. Se sentó en el sofá como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Me miró y dijo, no sabía a quién más acudir. Nunca me había dicho algo así. Siempre fue fuerte, independiente, decidida. Incluso durante mis peores momentos con David, ella era quien me sostenía, pero esa tarde era ella quien necesitaba sostén. Nos sentamos a la mesa, le preparé un té caliente, y entonces empezó a hablar. Me contó que su hijo, mi sobrino Mateo, había empezado a mostrar señales de ansiedad severa, que ya no dormía bien, que evitaba salir, que había perdido peso, que apenas hablaba, y que al intentar acercarse, él la rechazaba con una frialdad que la desarmaba. Mientras la escuchaba, sentía como una parte de mí revivía mi propio pasado. Cada palabra suya despertaba memorias, recuerdos que había guardado con delicadeza, como si aún dolieran al tocarlos. Cuando terminó, me miró con los ojos llenos de preguntas. ¿Cómo hiciste tú? ¿Cómo lo lograste? Y yo no supe qué responder de inmediato, porque no hubo una receta, no hubo un solo momento de iluminación, solo un camino, largo, torcido, lleno de errores y pequeños aciertos. Le dije la verdad. No lo logré sola, y tampoco fue de un día para otro. Fue lento, a veces desesperante, pero también hermoso, porque en ese proceso me reencontré conmigo. Hablamos por horas. Le conté todo lo que nunca antes me había atrevido a decir. Las veces que lloré en el baño para que David no me escuchara. Las noches en las que pensé que lo perdería. Los momentos en los que creí que yo misma no saldría de esa oscuridad. Y cómo, poco a poco, la vida empezó a mostrarse de nuevo, en pequeños gestos, en palabras compartidas, en silencios sostenidos con amor. Laura lloró. Lloramos juntas, y luego me abrazó con fuerza. Gracias por contarme tu dolor. Me hacía falta saber que no estoy sola. Esa visita cambió muchas cosas. Primero, porque me hizo ver cuánto había sanado. Ya no hablaba desde la herida, sino desde la cicatriz. Ya no temblaba al recordar. Podía contar mi historia sin romperme, y eso era en sí mismo una victoria. Segundo, porque reforzó en mí la importancia de la tribu, de tener a alguien que te mire y diga, te entiendo, yo también pasé por ahí. Esa empatía real que no juzga, que no busca soluciones rápidas, que simplemente acompaña, es un bálsamo para el alma. Y tercero, porque me recordó que todo lo que vivimos, incluso lo más doloroso, puede convertirse en luz para otro, que nuestras batallas no son en vano y con ellas podemos iluminar el camino de alguien más. Después de esa tarde, Laura empezó a venir más seguido, no siempre a hablar, a veces solo a estar, a compartir un café, a caminar por el parque, a pintar conmigo, y en cada encuentro sentía que tejíamos una red invisible de apoyo, que no estábamos solas, que juntas éramos más fuertes. Mateo también empezó a cambiar, no de manera milagrosa, pero sí lentamente. Accedió a ir a terapia, empezó a salir de su habitación, a conversar de a poco, a mirar a su madre con menos rabia y más ternura. Y en cada pequeño paso, yo veía a David y me veía a mí, porque cada historia familiar es en el fondo un reflejo de muchas otras. Una noche, en una de nuestras caminatas, Laura me dijo, a veces me siento culpable por no haber notado antes lo que pasaba. Y yo le respondí lo que tanto me había costado aprender. La culpa no sirve, el amor sí. Y tú estás aquí, ahora. Eso es lo que importa.
Ella sonrió, y en esa sonrisa vi algo que no veía en ella desde hacía años: esperanza. Esa visita inesperada, esa conversación entre hermanas, fue uno de los momentos más importantes de mi vida reciente, porque me permitió ver el camino recorrido, porque me recordó que compartir nuestras heridas es también una forma de sanarlas, y porque me hizo sentir una vez más profundamente viva. Nunca imaginé que, a mi edad, seguiría aprendiendo sobre el amor. Pensé que ya lo había entendido todo: el amor de madre, de pareja, el amor propio, el amor que da sin esperar. Pero fue precisamente en los momentos más oscuros, cuando creía que todo se derrumbaba, que descubrí nuevas formas de amar y, sobre todo, aprendí a mirar el amor no como algo que se da o se recibe, sino como un modo de estar en el mundo, un modo de ver, de tocar, de escuchar. Aprendí, por ejemplo, que el amor no siempre grita. A veces es silencioso. Es ese vaso de agua que alguien te deja en la mesa sin decir nada. Es la manta que cubre tus pies en una madrugada fría. Es el mensaje que no espera respuesta. Solo quiere que sepas que alguien piensa en ti. Y sí, a veces el amor también se cansa, se confunde, se calla, pero no desaparece, solo cambia de forma. Yo pensaba que amar a mi hijo significaba estar siempre fuerte, no llorar delante de él, no mostrarle mis miedos, pero hoy sé que el amor real también es vulnerable, que decir no sé qué hacer es una forma de acercarse, que llorar juntos no es rendirse, es construir un puente, y que a veces lo más valiente que una madre puede hacer es admitir que también necesita ser cuidada. Recuerdo una noche en particular. David había tenido un día difícil. Volvió a casa frustrado, con los hombros caídos, los ojos apagados. Yo estaba en la cocina, preparando sopa, y al verlo lo supe. Algo dentro de él estaba gritando. Me acerqué, le toqué el brazo, y sin palabras, sin preguntas, simplemente lo abracé. Se quedó quieto, tenso al principio. Luego, poco a poco, se entregó a ese abrazo, y ahí, en ese silencio compartido, entendí que el amor también es eso, un espacio donde el otro puede caer sin romperse. También aprendí que el amor no es sacrificio constante. Durante años confundí entrega con abandono de mí misma. Me dije que estaba bien renunciar a mis deseos, a mi descanso, a mis sueños, porque eso hacen las madres. Pero no. Amar no significa desaparecer, significa estar, y para estar realmente presente, uno tiene que habitarse a sí mismo, cuidarse, elegirse, porque desde el vacío no se puede dar nada verdadero. Hoy, cuando me miro al espejo, no veo una mujer perfecta, veo una mujer real, llena de cicatrices, sí, pero también de luz. Una mujer que ha amado profundamente, que ha llorado por amor, que ha sido herida y también ha herido, que ha pedido perdón, que ha perdonado y que sigue aprendiendo cada día a amar mejor. Con David, el amor ha mutado. Ya no es solo el instinto protector de la infancia, es un amor adulto que se reconoce, que se respeta, que no exige, que escucha, que no siempre está de acuerdo, pero que no se retira. Es ese amor que dice: te veo, te acepto, y aunque no entienda todo lo que sientes, aquí estoy. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, él me dijo: a veces me preguntas cómo estoy, pero no cómo me siento contigo. Me detuve. Nunca me lo había planteado. Le pregunté: ¿y cómo te sientes conmigo? Y su respuesta me conmovió. Ahora, tranquilo, ya no siento que te decepciono todo el tiempo. Me quedé en silencio, porque sus palabras eran un espejo, y vi todas las veces que sin querer le había hecho sentir que no era suficiente, que tenía que cambiar, que no estaba bien como era. Le pedí perdón, no con grandes discursos, solo le tomé la mano y dije: lo siento, estoy aprendiendo. Él me apretó los dedos y me sonrió. En esa sonrisa sentí que algo se sanaba. Con mi hermana también aprendí nuevas formas de amar, porque el amor entre hermanas no es perfecto. Está lleno de historia, de celos antiguos, de malentendidos, de rivalidades no dichas, pero también está lleno de complicidad, de memorias compartidas, de ese lenguaje secreto que solo dos hermanas entienden. Después de que me contó lo de Mateo, nuestra relación cambió. Nos volvimos más honestas, más presentes, más generosas.
y empecé a ver el amor fraternal como una danza. A veces una da un paso atrás, otra vez se adelanta, a veces una se cae y la otra la sostiene, a veces se camina en silencio, pero siempre, siempre se vuelve al centro. En una de nuestras charlas, Laura me dijo, gracias por no juzgarme. Y yo pensé, eso también es amor, dejar al otro ser, no corregirlo, no decirle cómo vivir, solo mirarlo y decir, estoy aquí si me necesitas. Y quizás esa sea la lección más grande que he aprendido, que el amor no es control, no es moldear al otro, no es imponer caminos, es confiar, es soltar, es permitir que el otro sea quien necesita ser, aunque eso no coincida con lo que uno espera. Hoy, cuando escribo estas palabras, lo hago desde un lugar de calma. No porque todo sea perfecto, aún hay días difíciles, aún hay dudas, aún hay miedos, pero ya no me paralizan, porque sé que el amor no es ausencia de conflicto, es presencia en medio del conflicto, es decir sí, incluso cuando todo tiembla, es quedarse, es cuidar, es mirar a los ojos y decir, esto también lo vamos a atravesar. Y si algo quiero dejarle a quien lea esto, si es que algún día estas palabras ven la luz, es justamente eso, que el amor en su forma más profunda no se mide en gestos grandes ni en palabras elocuentes, se mide en los pequeños actos cotidianos, en las veces que decidimos no rendirnos, en los silencios compartidos, en las heridas que decidimos no usar como armas, en los puentes que construimos incluso cuando todo dentro de nosotros quiere huir. Lo que ahora sé del amor es que no es un lugar al que se llega, es un camino que se anda. Y mientras sigamos caminando juntos, mientras sigamos eligiéndonos aún en medio del cansancio, entonces sí, estamos amando. Al sentarme a escribir esta última parte de mi historia, no puedo evitar sentir un nudo en la garganta. No es tristeza, es una mezcla de gratitud, asombro y esa nostalgia dulce que aparece cuando uno se da cuenta de que ha llegado a un final, pero no a cualquier final, a uno que no imaginaba, pero que merecía. Durante mucho tiempo creí que mi historia era una cadena de errores, que mi vida se contaba en capítulos de pérdida, silencios, sacrificios y heridas que nadie veía. Me convencí de que el amor, cuando dolía, era más verdadero, que ser madre era renunciar a mí misma, que sanar era para otros, no para mí. Pero algo cambió, y no fue de golpe sino de a poco, como una flor que brota entre las grietas del cemento, como la luz que entra, casi sin permiso, por una ventana que juraba cerrada para siempre. Cambié porque decidí mirarme, porque ya no quise seguir huyendo de mis recuerdos, de mis sombras, de mis verdades, porque entendí que solo cuando nos atrevemos a tocar nuestras propias ruinas, descubrimos que aún hay cimientos, y que desde ahí se puede volver a construir. Si alguien me hubiera dicho años atrás que llegaría este día, este momento de paz tan serena, tan honesta, me habría reído, o quizás habría llorado, creyendo que era imposible. Pero aquí estoy, y no llegué sola. Me acompañaron el dolor, sí, pero también el amor. Me acompañó mi hijo, con su ternura áspera y su mirada que a veces ve más que mis propias palabras. Me acompañó mi hermana, con su abrazo a tiempo y su valentía para desnudarse emocionalmente. Me acompañaron las mujeres que encontré en el camino, esas que también se estaban reconstruyendo. Me acompañé yo misma, aunque a veces no supiera cómo hacerlo. Hoy mi casa tiene otros sonidos, sonidos que antes no estaban, risas espontáneas, canciones mientras cocino, pinceladas en papel, conversaciones que no buscan tener razón, sino simplemente estar. El silencio ya no pesa, ahora acompaña. Es ese espacio donde respiro hondo y me escucho. David sigue creciendo, no solo en edad, sino en alma. Se ha convertido en un joven sensible, comprometido, generoso. A veces me sorprendo mirándolo mientras lee, o cuando habla apasionadamente sobre algún tema, y pienso, lo logramos. No sin tropiezos, no sin grietas, pero lo logramos. Y no me refiero solo a su bienestar, sino al nuestro, porque hoy somos un nosotros que antes no existía. Cada tanto él me pregunta por mis recuerdos, quiere saber de mi infancia, de papá, de mamá, de aquellas historias que el tiempo casi se llevó. Y yo, que antes evitaba hablar de todo eso, ahora me siento con él y cuento con voz firme, a veces con lágrimas,
pero siempre con verdad, porque entendí que contar es también sanar y que compartir la memoria es una forma de amar. He aprendido también a despedirme de lo que fui, de lo que soñé y no fue, de las versiones de mí misma que ya no necesito, no con resentimiento, sino con gratitud, porque cada etapa, incluso las más difíciles, me trajo hasta aquí. Y este lugar, este ahora, es suficiente. Ya no me exijo tener todas las respuestas, me basta con las preguntas que me sostienen. Ya no busco ser fuerte todo el tiempo. Aprendí que mi fortaleza también está en saber pedir ayuda, en saber decir me duele, en saber abrazar sin juicio. Hay días en los que aún siento miedo, miedo a perder lo que tengo, a volver a caer, a no saber qué viene después. Pero ahora sé qué hacer con ese miedo. Ya no lo escondo, lo miro, lo nombro, lo siento, y luego sigo. He escrito esta historia para mí, para ordenar mi memoria, para dejar constancia de que sobreviví, sí, pero más aún, de que renací. Y si algún día estas palabras llegan a otras manos, solo espero que encuentren eco en algún corazón cansado, que le digan suavemente, no estás sola, que le susurren al oído, también tú puedes volver a empezar. Porque si yo, con mi carga, con mis errores, con mi silencio, pude abrir las ventanas, cualquiera puede. No hay edad para el renacimiento. No hay herida que con paciencia y amor no se transforme en cicatriz luminosa. Hoy sé que soy muchas cosas: madre, hermana, amiga, mujer, memoria viva, y me celebro, con mis canas, con mis arrugas, con mi voz temblorosa, con mis pasos lentos pero firmes. Me celebro porque sigo aquí, porque no renuncié, porque me elegí, una y otra vez, y sobre todo porque aprendí a mirar la vida con los ojos de quien ya no espera perfección, sino verdad. Gracias por haberme leído, gracias por acompañarme en este viaje, gracias, vida, por no soltarme incluso cuando yo quise soltarlo todo.